una ciudad que mueve el mundo y a la que la mayoría jamás podrá entrar. La Meca no es solo sagrada, es prohibida, cerrada, blindada. Pero ¿cómo nació este centro de poder espiritual? ¿Y por qué aún hoy impone miedo, control y fascinación global? De un templo pagano perdido en el desierto al lugar que más de 1.000 millones de personas adoran sin ver. En este video vas a descubrir el secreto mejor guardado del Islam y por qué la Meca no es solo fe, es poder. El sol se elevaba sobre las montañas escarpadas que rodean el valle de la Meca, iluminando a una caravana de camellos cargados con especias, seda y oro que se acercaba por el horizonte. Corría el siglo VI d.C. y la Meca ya era una parada estratégica para los mercaderes que atravesaban la península arábiga. Ubicada a tan solo 70 kilómetros del Mar Rojo y a 277 metros sobre el nivel del mar, esta ciudad del desierto se había convertido en un oasis no solo de agua, sino también de comercio y religión. En el centro de este bullicioso asentamiento se erguía una estructura cúbica de piedra, la Kaaba. Según la tradición islámica, este santuario fue originalmente construido por Adán, el primer hombre, y posteriormente reconstruido por el profeta Abraham, Ibrahim, y su hijo Ismael, como el primer lugar de adoración al Dios único. La Kaaba es el ombligo del mundo, decían los antiguos. Sin embargo, con el paso del tiempo, este templo monoteísta se había transformado en un centro de idolatría donde se veneraban 360 ídolos diferentes, cada uno representando a una divinidad tribal o regional. La tribu Quraysh, dominante en la Meca desde el siglo V, había convertido hábilmente esta devoción religiosa en un próspero negocio. Como guardianes de la Kaaba, cobraban tributo a los peregrinos que llegaban para adorar a sus respectivos dioses, mientras controlaban también las rutas comerciales que conectaban Yemen y Etiopía con Siria y Mesopotamia. La Meca era el corazón pulsante de Arabia, donde fe y comercio se entrelazaban de manera inseparable, comentaban los historiadores de la época. Imagina el bullicio de aquellos días, comerciantes regateando en docenas de idiomas diferentes, el aroma de incienso y especias flotando en el aire caliente del desierto, poetas recitando versos en competiciones de elocuencia y peregrinos de diversas tribus realizando rituales alrededor de la Kaaba. Durante los meses sagrados, cuando las guerras tribales quedaban suspendidas por acuerdo común, la Meca se transformaba en un hervidero multicultural donde ideas, bienes y creencias se intercambiaban con la misma facilidad que las monedas. El agua era el verdadero tesoro de la Meca, más valioso incluso que el oro o la mirra. El pozo de Zamzam, según la tradición descubierto por Agar, la madre de Ismael, cuando ambos fueron abandonados en el desierto, proporcionaba el recurso vital que hacía posible la vida en este entorno hostil. Esta fuente de agua dulce, considerada sagrada incluso antes del Islam, atraía a las caravanas y permitió que una pequeña estación de paso se convirtiera en un centro urbano floreciente. Pocos sabían entonces los habitantes de la Meca que su ciudad estaba destinada a convertirse en algo mucho más grande, el epicentro espiritual de una nueva fe que transformaría el mundo. En las estrechas calles de la Meca, un niño corría entre los mercaderes y camellos. Era el año 570 d.C. aproximadamente, y este niño, miembro de la prestigiosa tribu Quraysh, había nacido huérfano de padre y pronto perdería también a su madre. Su nombre era Muhammad ibn Abdullah, y nadie podría haber imaginado que este niño, criado por su abuelo Abd al-Muttalib y posteriormente por su tío Abu Talib, cambiaría el curso de la historia humana. Muhammad creció observando las caravanas llegar y partir, escuchando las historias de tierras lejanas y presenciando tanto la riqueza de los comerciantes como la miseria de los esclavos y los pobres.
A medida que se convertía en hombre, Muhammad desarrolló una reputación de honestidad y justicia que le valió el apodo de Al-Amin, el confiable. Se casó con Yadilla, una acaudalada viuda 15 años mayor que él, y se dedicó al comercio, viajando con las caravanas a Siria y otros destinos. Pero había algo que inquietaba su espíritu: las injusticias sociales que observaba en la Meca, la adoración de ídolos que para él carecía de sentido y las preguntas existenciales que nadie parecía poder responder lo llevaron a buscar soledad y meditación en una cueva del monte Hira, a las afueras de la ciudad. Fue allí, en esa cueva solitaria, donde ocurrió el evento que cambiaría para siempre la historia de la Meca y del mundo. Era el mes de Ramadán del año 610 d.C. Muhammad, entonces con 40 años, meditaba como era su costumbre cuando de repente sintió una presencia poderosa. Según la tradición islámica, el arcángel Gabriel, Jibril, se le apareció y le ordenó: «Lee, Iqra». Muhammad, confundido y aterrorizado, respondió que no sabía leer. El ángel lo abrazó con fuerza hasta que casi no podía respirar y repitió la orden. Después de 3 veces, Muhammad comenzó a recitar las primeras palabras de lo que más tarde se convertiría en el Corán. «Lee en el nombre de tu Señor, que ha creado todo lo que existe». Al regresar a su hogar, Muhammad temblaba de miedo. «Cúbreme, cúbreme», le suplicó a su esposa Yadilla, quien lo envolvió en una manta y lo consoló. Cuando le contó la experiencia, ella se convirtió en la primera persona en aceptar su mensaje, seguida por su joven primo Ali y su amigo Abu Bakr. La voz del arcángel Gabriel resonó en el corazón de Muhammad, cambiando el destino de Arabia y del mundo entero. Describirían después los historiadores islámicos. Las revelaciones continuaron llegando durante los siguientes 23 años, formando gradualmente el Corán. El mensaje era revolucionario para la sociedad mecana. Existe un solo Dios, Alá. Los ídolos son falsos. Habrá un juicio final donde cada alma responderá por sus acciones. Y la justicia social y la compasión son mandamientos divinos. Este mensaje monoteísta representaba una amenaza directa para la élite de la Meca, cuyo poder económico y político dependía en gran medida del sistema politeísta y del control de la Kaaba con sus 360 ídolos. La tensión crecía en las calles de la Meca. El mensaje de Muhammad había atraído a un pequeño pero creciente grupo de seguidores, principalmente entre los jóvenes, los esclavos y los marginados de la sociedad. Para los poderosos líderes de Quraysh, aquello era más que una simple herejía religiosa. Era una amenaza existencial para su modelo económico y social. La persecución contra los primeros musulmanes se intensificó. Algunos, como Bilal, un esclavo etíope, fueron torturados por sus amos. Otros, como la familia de Yasir, fueron martirizados. «Paciencia, familia de Yasir, vuestro lugar de encuentro será el paraíso», les dijo Muhammad al verlos sufrir, incapaz de protegerlos. Tras la muerte de su esposa Yadilla y de su tío protector Abu Talib, en lo que los musulmanes llamarían el año de la tristeza, la situación de Muhammad se volvió desesperada. Los líderes de Quraysh planeaban su asesinato, eligiendo un hombre de cada clan para compartir la responsabilidad de su muerte. Pero un evento inesperado cambiaría el curso de los acontecimientos. Delegaciones de la ciudad de Yathrib, a unos 320 kilómetros al norte de la Meca, habían acudido a Muhammad buscando un mediador para sus conflictos tribales. Impresionados por su reputación de justicia y sabiduría, le ofrecieron refugio y liderazgo. En la noche del 16 de julio del año 622 d.C., mientras los asesinos esperaban fuera de su casa, Muhammad y su fiel amigo Abu Bakr escaparon por una ventana trasera.
Alí, el joven primo del profeta, se quedó en su cama como señuelo, arriesgando su vida. Los dos fugitivos se ocultaron en una cueva del monte Taur durante 3 días mientras los mecanos los buscaban frenéticamente. Según la tradición, una araña tejió su tela en la entrada de la cueva y una paloma anidó allí, engañando a los perseguidores que pasaron de largo. «No te aflijas, pues Alá está con nosotros», consoló Muhammad a Abu Bakr cuando los pasos de los perseguidores resonaban sobre sus cabezas. Este viaje, conocido como la Hégira, migración, marcaría un antes y un después tan profundo en la historia islámica que se convertiría en el año 1 del calendario musulmán. Tras un peligroso viaje por rutas poco transitadas del desierto, Muhammad llegó a Yatrib, que desde entonces sería conocida como Madinat al-Nabi, la ciudad del profeta, o simplemente Medina. Su llegada fue recibida con júbilo por los nuevos conversos de la ciudad y pronto se estableció como líder político y espiritual. En Medina, Muhammad realizó un logro extraordinario. Unió a las tribus enfrentadas de Auwais y Khazraj, que durante generaciones habían estado sumidas en conflictos sangrientos, y estableció lazos de hermandad entre los emigrantes de la Meca, Muhajirún, y sus anfitriones de Medina, Ansar. Redactó la Constitución de Medina, considerada por muchos historiadores como el primer documento constitucional que garantizaba derechos a distintos grupos religiosos, incluyendo a los judíos de la ciudad. Así nacía la primera comunidad islámica o Ummah, un concepto revolucionario que trascendía los lazos tribales que hasta entonces habían definido la sociedad árabe. Un cambio simbólico pero profundamente significativo ocurrió en el año 624 d.C., cuando Muhammad recibió una revelación que alteraba la dirección de la oración Qibla de Jerusalén hacia la Kaaba en la Meca. Este giro físico representaba también un giro espiritual. El Islam, aunque respetaba a los profetas anteriores como Abraham, Moisés y Jesús, establecía ahora su propia identidad única, y en el horizonte se vislumbraba ya el regreso a la Meca, no como fugitivos, sino como vencedores. La Hégira fue el nacimiento de una nueva era, donde la fe unió a un pueblo dividido y sembró las semillas de una civilización que florecería durante siglos, escribirían los historiadores islámicos. Mientras tanto, en la Meca, los líderes de Quraysh observaban con creciente preocupación el fortalecimiento de la comunidad musulmana en Medina. El desierto árabe guardaba silencio aquella madrugada del año 630 d.C., cuando un ejército de 10.000 hombres avanzaba hacia la Meca. Al frente cabalgaba Muhammad, el niño huérfano de Quraysh, que había abandonado la ciudad 8 años antes como un fugitivo perseguido. Ahora regresaba como líder de una comunidad creciente y poderosa. Los centinelas de la Meca observaron con terror cómo las antorchas de los musulmanes iluminaban el horizonte como un mar de estrellas en movimiento. La ciudad que había rechazado el mensaje del profeta estaba ahora a sus pies. Los líderes de Quraysh, que durante años habían perseguido a Muhammad y sus seguidores, esperaban una venganza sangrienta. Muchos de ellos habían torturado a los primeros musulmanes, habían confiscado sus propiedades, habían matado a sus familiares. Sin embargo, contra todo pronóstico, Muhammad había ordenado a sus generales: «No matéis a nadie a menos que os ataquen primero». Sus palabras exactas resonaron entre las filas. Quien entre en la casa de Abu Sufyán estará a salvo. Quien cierre su puerta estará a salvo. Quien entre en la mezquita sagrada estará a salvo. Al entrar en la Meca, Muhammad no lo hizo como un conquistador arrogante, sino como un siervo humilde de Dios. Se inclinó tanto sobre su camello en señal de humildad que su frente casi tocaba la silla. «La verdad ha llegado y la falsedad se ha desvanecido», proclamó citando el Corán. Su primera acción fue dirigirse a la Kaaba,
el antiguo santuario que ahora estaba rodeado por 360 ídolos. Montado en su camello, dio 7 vueltas alrededor del edificio sagrado mientras señalaba cada ídolo con su bastón, recitando: «Ha llegado la verdad y la falsedad se ha desvanecido». En verdad, la falsedad está destinada a desvanecerse. Uno por uno, los ídolos fueron derribados. La piedra y la madera se hacían añicos contra el suelo, mientras los mecanos observaban en silencio. Jubal, la deidad principal de la Kaaba, fue destrozada por las manos de Ali. Las pinturas de Abraham y los ángeles que decoraban las paredes interiores fueron borradas. Solo quedó la piedra negra, incrustada en una esquina de la Kaaba desde tiempos inmemoriales, considerada de origen celestial. Muhammad había purificado el santuario, devolviéndolo a su propósito original como casa de adoración al Dios único, tal como lo había establecido Abraham siglos atrás. Contra todas las expectativas, Muhammad ofreció una amnistía general a sus antiguos perseguidores. Reuniendo a la población de la Meca frente a la Kaaba, preguntó: «¿Qué creéis que voy a hacer con vosotros?». Temerosos respondieron: «Eres un hermano generoso, hijo de un hermano generoso». Muhammad entonces pronunció palabras que cambiarían el curso de la historia. «Hoy no habrá reproches contra vosotros. Id, pues sois libres». Esta magnanimidad sin precedentes conmovió tanto a los mecanos que muchos se convirtieron al Islam en ese mismo momento. Como diría más tarde un historiador, Muhammad transformó la Kaaba de un templo de ídolos en un santuario de Dios y conquistó los corazones con clemencia cuando podría haberlos sometido con la espada. Aquella conquista pacífica selló también otro destino para la Meca: su exclusividad religiosa. Muhammad declaró que a partir de ese momento la Meca sería un santuario exclusivo para los musulmanes. Ningún politeísta podría entrar en sus límites sagrados después del periodo de gracia establecido. La ciudad, que durante siglos había acogido a mercaderes y peregrinos de todas las creencias, se convertía así en el corazón prohibido del Islam, un espacio reservado únicamente para los creyentes en Alá y en su mensajero. Esta prohibición, que continúa hasta nuestros días, transformaría para siempre la identidad de la Meca, convirtiéndola en el destino más anhelado y a la vez más inaccesible para gran parte de la humanidad. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando Aisha, una joven madre de Yakarta, Indonesia, se preparaba para el momento más importante de su vida. Después de años ahorrando, por fin realizaría el Hajj, la peregrinación a la Meca que todo musulmán debe completar al menos una vez en la vida si tiene los medios para hacerlo. Como ella, cerca de 2 millones de personas de todas las razas, culturas y clases sociales convergían en la ciudad sagrada, unidos por una fe común y un propósito compartido: cumplir con el quinto pilar del Islam. El Islam se sustenta sobre 5 prácticas fundamentales, conocidas como los 5 pilares. El primero es la Shahada, el testimonio de fe. No hay más Dios que Alá y Muhammad es su mensajero. Una simple declaración que define la identidad musulmana y que se susurra al oído de los recién nacidos y se recita como últimas palabras antes de morir. El segundo pilar es el Salat, la oración ritual que se realiza 5 veces al día, orientándose siempre hacia la Meca. El tercero es el Zakat, la limosna obligatoria que purifica la riqueza y ayuda a los necesitados. El cuarto es el Saum, el ayuno durante el mes de Ramadán, que enseña autocontrol y empatía con los hambrientos. Y finalmente, el quinto pilar, el Hajj, la peregrinación que conecta a cada musulmán con los orígenes de su fe y con la historia sagrada que comenzó con Abraham. En el Hajj, la Meca se convierte en el escenario de un drama espiritual que transforma a millones de individuos en una sola comunidad,
vestidos todos con el mismo atuendo blanco y simple llamado ihram, que elimina toda distinción de riqueza o estatus. Como dijo un sabio, en el Hajj todos son iguales ante Dios, del emir al mendigo. Los rituales del Hajj siguen un patrón preciso establecido por el propio Muhammad en su peregrinación de despedida, realizada poco antes de su muerte. El primer día, los peregrinos entran en estado de ihram, declarando su intención, niyya, de realizar el Hajj, y se dirigen a la mezquita sagrada. Allí realizan el tawaf, dando 7 vueltas alrededor de la Kaaba, en sentido contrario a las agujas del reloj. La multitud se mueve como un río humano, recitando oraciones y tocando o besando la piedra negra si pueden acercarse a ella. Después realizan el sa'i, caminando 7 veces entre las colinas de Safa y Marwa, recreando la desesperada búsqueda de agua de Agar para su hijo Ismael, que según la tradición culminó con el descubrimiento del pozo de Zamzam. El segundo día del Hajj, los millones de peregrinos se trasladan a la llanura de Arafat, a unos 20 kilómetros de la Meca. Este es el momento culminante de la peregrinación, la vigilia de Arafat, donde permanecen desde el mediodía hasta el atardecer en oración y meditación. La tradición dice que fue en este lugar donde Adán y Eva se reunieron después de ser expulsados del paraíso y donde Muhammad pronunció su último sermón. El peregrino que no está presente en Arafat ese día no ha completado el Hajj. Al anochecer, la inmensa multitud se desplaza a Muzdalifa, donde pasan la noche al aire libre, recogiendo pequeñas piedras para el ritual del día siguiente. El tercer día marca el Eid al-Adha, la fiesta del sacrificio, celebrada por musulmanes en todo el mundo. En Mina, los peregrinos arrojan 7 piedras a unas columnas que representan a Satanás, conmemorando cómo Abraham resistió la tentación de desobedecer a Dios cuando le ordenó sacrificar a su hijo. Después, sacrifican un animal, generalmente una oveja, recordando cómo Dios sustituyó a Ismael por un carnero en el último momento y distribuyendo la carne entre los pobres. Finalmente, regresan a la Meca para realizar el tawaf de despedida alrededor de la Kaaba. Muchos beben agua del pozo de Zamzam, llevándose consigo botellas de este líquido bendito como recuerdo de su transformadora experiencia espiritual. Quien ha bebido el agua de Zamzam y ha caminado alrededor de la Kaaba, dice un antiguo proverbio, nunca volverá a ser la misma persona. El reloj de la torre Abraj al-Bait marca las 3 de la tarde mientras su sombra se proyecta sobre la mezquita sagrada. Con sus 601 metros de altura, este coloso arquitectónico domina ahora el paisaje de la Meca, visible desde cualquier punto de la ciudad. A sus pies, el aire acondicionado mantiene frescos los mármoles blancos de la mezquita ampliada, donde miles de fieles realizan sus oraciones a pesar del calor abrasador del exterior que supera los 45 grados centígrados. Esta es la Meca del siglo XXI, una metrópolis de contrastes donde los rascacielos de lujo coexisten con el santuario más antiguo del Islam. La población permanente de la Meca alcanza los 2,4 millones de habitantes, pero esta cifra se triplica durante la temporada del Hajj, creando uno de los mayores movimientos migratorios temporales del planeta. Para gestionar este flujo humano sin precedentes, Arabia Saudita ha invertido miles de millones de dólares en infraestructuras. El metro de la Meca, inaugurado en 2010, transporta a más de 72.000 peregrinos por hora entre los lugares sagrados. El tren de alta velocidad Haramain conecta ahora la Meca con Medina y Jeddah en menos de 2 horas, un viaje que antes requería casi un día completo. Hospitales equipados con la última tecnología, sistemas de refrigeración en espacios públicos y aplicaciones móviles que guían a los peregrinos en varios idiomas son parte de la modernización de esta antigua ciudad.
La expansión de la mezquita sagrada, Masjid al-Haram, es quizás el proyecto más ambicioso. Lo que comenzó como un pequeño recinto alrededor de la Kaaba se ha convertido en un complejo que puede albergar a más de 1,5 millones de fieles simultáneamente. El área de circunvalación alrededor de la Kaaba ha sido ampliada varias veces y ahora incluye múltiples niveles para acomodar el creciente número de peregrinos. La mezquita cuenta con 680 escaleras mecánicas, 21.000 lámparas y 8.000 baños. Un sistema de climatización subterráneo enfría el mármol blanco para que los fieles puedan realizar sus oraciones sin quemarse las manos o los pies, incluso en los días más calurosos del verano. Económicamente, el Hajj se ha convertido en un motor crucial para Arabia Saudita, generando más de 12.000 millones de dólares anualmente, aproximadamente el 20% de los ingresos no petroleros del reino. Cada peregrino gasta un promedio de $5,000 en su viaje, creando una industria que emplea a cientos de miles de personas. El gobierno saudí, por su parte, invierte más de $50 millones cada año en servicios para los peregrinos, incluyendo agua potable gratuita, asistencia médica y seguridad. Estos gastos son considerados por las autoridades como una obligación religiosa, servir a los invitados de Alá. La transformación física de la Meca ha venido acompañada de avances tecnológicos que han revolucionado la experiencia del Hajj. Pulseras electrónicas con GPS permiten rastrear a los peregrinos extraviados. Cámaras térmicas monitorizan las multitudes para prevenir aglomeraciones peligrosas. Aplicaciones móviles oficiales proporcionan guías paso a paso de los rituales, traducción instantánea y asistencia de emergencia. Las autoridades saudíes han desarrollado incluso un sistema de inteligencia artificial que predice los movimientos de las multitudes para evitar tragedias como la estampida de 2015 en Mina, que costó la vida a más de 2.400 peregrinos. Sin embargo, para muchos devotos, la modernización tiene un precio espiritual. La Meca de mi juventud ha desaparecido, lamenta Hassan, un comerciante de 72 años que ha presenciado la transformación de la ciudad durante décadas. Antes podíamos ver las montañas desde cualquier punto de la ciudad y la Kaaba dominaba el paisaje. Ahora vivimos a la sombra de hoteles y centros comerciales. Esta tensión entre preservación y progreso, entre espiritualidad y pragmatismo, define el presente de la Meca. Como resumió un académico, la Meca es un testimonio de la ingeniería humana al servicio de la fe, pero también plantea preguntas sobre el equilibrio entre tradición y modernidad en el corazón del Islam. Mientras tanto, la Kaaba sigue en pie, imperturbable en medio de la transformación, un ancla de eternidad en un mar de cambios. En la frontera de la Ciudad Santa, un guardia detiene a un turista occidental. ¿Es usted musulmán?, pregunta con tono severo. Ante la negativa del visitante, el guardia señala un gran cartel que reza: entrada prohibida a no musulmanes, sitio sagrado. Esta escena, que se repite a diario en los puntos de control que rodean la Meca, ilustra una de las controversias más persistentes relacionadas con la ciudad sagrada: su exclusividad religiosa. Establecida por Muhammad hace 14 siglos, esta prohibición convierte a la Meca en uno de los pocos lugares del mundo vedados a gran parte de la humanidad por motivos religiosos. Para los no musulmanes, la Meca permanece como un misterio inaccesible, conocido solo a través de relatos, fotografías y vídeos. Durante siglos, los pocos occidentales que lograron entrar lo hicieron disfrazados, arriesgando sus vidas en el proceso. Sir Richard Burton, explorador británico del siglo XIX, se hizo pasar por un peregrino afgano y documentó su viaje en peregrinación a Al-Madinah y la Meca.
Su hazaña podría haberle costado la vida, ya que la pena por violación del santuario ha sido históricamente severa. Hoy, las autoridades saudíes suelen deportar a los infractores, pero la prohibición sigue siendo estricta y controvertida. Esta ciudad no es solo un destino turístico, es el corazón espiritual de una fe, argumentan los defensores de la restricción. No todo en el mundo debe ser accesible a todos, añaden. Mientras la exclusividad religiosa genera debates filosóficos, otros desafíos de la Meca son dolorosamente tangibles. El 24 de septiembre de 2015, una estampida en Mina durante el ritual de la lapidación del diablo causó la muerte de más de 2.400 peregrinos, convirtiéndose en la tragedia más mortífera en la historia moderna del Hajj. Imágenes de cuerpos apilados en las calles conmocionaron al mundo islámico. Mi esposo desapareció entre la multitud. 3 días después, encontré su cuerpo en un hospital improvisado, relata Fátima, una peregrina egipcia que sobrevivió al desastre. Este incidente, junto con otros similares como el colapso de una grúa en la mezquita sagrada ese mismo año, ha puesto de manifiesto los peligros de la superpoblación durante el Hajj. Las autoridades saudíes han respondido con medidas drásticas: sistemas electrónicos de control de multitudes, restricción del número de peregrinos mediante un sistema de cuotas por país y la ampliación continua de instalaciones. Sin embargo, con una población musulmana mundial que se acerca a los 2.000 millones y crece rápidamente, el desafío de gestionar el Hajj de manera segura se hace cada vez más complejo. Es una ecuación imposible, explica un experto en gestión de multitudes. Por un lado, todo musulmán tiene derecho religioso a realizar el Hajj. Por otro, la capacidad física de la Meca tiene límites que ninguna ingeniería puede superar completamente. Quizás la controversia más visible para quien estudia la Meca es la transformación radical de su paisaje urbano. Desde 1985, aproximadamente el 95% de los edificios históricos de la ciudad han sido demolidos para dar paso a desarrollos modernos y ampliaciones de la mezquita. La casa donde nació Muhammad, las residencias de sus compañeros más cercanos y sitios donde ocurrieron eventos cruciales en la historia islámica han desaparecido bajo el concreto y el acero. El cementerio de Janat al-Mu'alla, donde estaban enterrados antepasados y compañeros del profeta, fue parcialmente demolido. En su lugar se alzan ahora lujosos hoteles, centros comerciales y complejos residenciales. Esta destrucción sistemática del patrimonio ha generado críticas tanto dentro como fuera del mundo islámico. Estamos borrando nuestra propia historia, lamenta Sami Angawi, arquitecto saudí y defensor del patrimonio. Estos lugares no pertenecen solo a Arabia Saudita, son el patrimonio cultural de 1.900 millones de musulmanes. Las autoridades saudíes justifican estas demoliciones con argumentos religiosos y prácticos: prevenir la idolatría de tumbas y edificios y crear espacio para acomodar al creciente número de peregrinos. Si mantuviéramos intacto cada sitio histórico, argumenta un funcionario del Ministerio de Asuntos Islámicos, la Meca se convertiría en un museo y no podría cumplir su función como centro activo de adoración. En el centro de todas estas controversias se encuentra una pregunta fundamental: ¿a quién pertenece realmente la Meca? Desde 1925, cuando el rey Abdul Aziz ibn Saud conquistó Hejaz, Arabia Saudita ha ejercido control exclusivo sobre los lugares sagrados del Islam. Esta situación ha generado tensiones periódicas con otros países musulmanes que consideran que los sitios sagrados deberían estar bajo administración internacional islámica. Irán, rival geopolítico de Arabia Saudita, ha sido particularmente vocal en estas críticas, especialmente después de la tragedia de 2015. La Meca pertenece a todos los musulmanes, pero ¿quién controla su futuro?
se preguntaba un editorial en un periódico iraní después del incidente. La influencia wahhabí, la corriente ultraconservadora del Islam que predomina en Arabia Saudita, también ha dejado su huella en la Meca. Muchos musulmanes de tradiciones más místicas o liberales se sienten incómodos con las restricciones impuestas durante su peregrinación. La separación estricta de géneros, la prohibición de ciertas prácticas devocionales consideradas innovaciones religiosas y la vigilancia constante de la policía religiosa crean tensiones entre peregrinos de diferentes tradiciones islámicas. Vine a conectar con la esencia espiritual del Islam, comenta un peregrino sufí de Senegal, pero a veces siento que estoy siendo juzgado por expresar mi devoción a mi manera. El alba rompe sobre la Meca y los primeros rayos de sol iluminan la cubierta de seda negra de la Kaaba, bordada con versos dorados del Corán. En este momento mágico, cuando la ciudad aún duerme y la mezquita sagrada está relativamente vacía, se puede percibir algo que las multitudes y el bullicio diario a veces ocultan: la profunda espiritualidad que late en el corazón de este lugar. Un hombre solloza silenciosamente mientras toca la piedra negra. Una anciana reza con los ojos cerrados, las lágrimas surcando sus mejillas arrugadas. Un joven permanece inmóvil en contemplación. En estos momentos íntimos se revela la verdadera esencia de la Meca, un punto de encuentro entre lo humano y lo divino. La Kaaba, más allá de su simplicidad arquitectónica, representa el punto focal de la oración musulmana en todo el planeta. 5 veces al día, desde las islas más remotas del Pacífico hasta los rascacielos de Manhattan, desde aldeas africanas hasta ciudades europeas. Más de 900 millones de musulmanes orientan sus cuerpos y sus corazones hacia este cubo negro en medio del desierto arábigo. Esta orientación común, la Qibla, crea una geografía espiritual que trasciende fronteras políticas y distancias físicas. Cuando rezo hacia la Meca, explica Yusuf, un converso alemán, siento que formo parte de algo más grande que yo mismo, una comunidad global unida en adoración. Los testimonios de quienes han realizado el Hajj hablan repetidamente de una experiencia transformadora que trasciende lo físico. Antes del Hajj, mi fe era una rutina, confiesa Amina, una médica pakistaní. Después de estar en Arafat, de circundar la Kaaba junto a personas de todos los rincones del mundo, mi relación con Dios cambió completamente. Regresé como una persona diferente. Esta transformación personal es un tema recurrente en los relatos de peregrinos, independientemente de su origen o estatus social. Presidentes y mendigos, celebridades y campesinos, todos reportan una sensación de renacimiento espiritual tras completar los rituales. Muhammad Ali, el legendario boxeador estadounidense que realizó el Hajj en 1972, describió su experiencia en términos conmovedores. He tenido muchos momentos memorables en mi vida, pero nada se compara con estar de pie ante la Kaaba, sabiendo que Muhammad y Abraham estuvieron en ese mismo lugar. He visto cómo el color, la riqueza y el rango desaparecen ante los ojos de Dios. Su testimonio refleja la capacidad única de la Meca para borrar temporalmente las divisiones humanas, creando un espacio donde la humanidad compartida prevalece sobre las diferencias. Este poder unificador de la Meca adquiere especial relevancia en un mundo fragmentado por conflictos sectarios, étnicos y políticos. Durante el Hajj, sunitas y chiitas rezan hombro con hombro. Musulmanes de países en guerra entre sí comparten comida y agua. El blanco uniforme del Ihram hace indistinguible al millonario del obrero. La Meca nos recuerda lo que podríamos ser como comunidad global si dejáramos de lado nuestras diferencias, reflexiona un imán malasio. Por unos días creamos el mundo que Muhammad imaginó, una umma unida en diversidad.
La Meca también preserva una conexión tangible con los orígenes del Islam y con figuras centrales de la tradición abrahámica. Los peregrinos caminan por los mismos senderos que recorrió Muhammad, tocan la misma piedra que veneraron Abraham e Ismael, beben del mismo pozo que salvó a Agar y su hijo. Esta continuidad histórica proporciona un anclaje espiritual en un mundo de cambios acelerados. En la Meca, el pasado y el presente coexisten, explica un historiador islámico. Cada ritual conecta al creyente con una cadena ininterrumpida de fe que se remonta miles de años. Mientras los debates sobre el futuro de la Meca continúan, mientras arquitectos planifican nuevas expansiones y autoridades gestionan los desafíos logísticos del Hajj, la esencia espiritual de la ciudad permanece intacta. Al amanecer y al atardecer, cuando la luz dora la Kaaba y el llamado a la oración resuena entre los minaretes, la Meca sigue siendo lo que ha sido durante 14 siglos, un faro de fe, un punto de orientación espiritual, un lugar donde millones de personas encuentran sentido y propósito. La Meca es el lugar donde el cielo toca la tierra, uniendo corazones en devoción, escribió un poeta sufí. Para los musulmanes de todo el mundo, sigue siendo el hogar espiritual al que siempre anhelan regresar.